Buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniel Segura, yo soy infectólogo de la ciudad de Cali. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a presidir junto con mi colega el doctor Leonardo de esta interesante sesión. Vamos a comenzar de una vez porque hay gente online conectada y les pediría a las personas que se encuentran de pie, por favor tomen asiento para comenzar con nuestra actividad. Siguiendo con nuestro tópico de comorbilidades, vamos a hablar respecto a adherencia y experiencias para mejorar programáticamente la adherencia al tratamiento antirretroviral y algunas charlas sobre calidad de vida, cómo llegar a impactar en este fantástico punto, este cuarto 90 del que todos hemos hablado en los últimos años. Y para la primera charla tengo el gusto de presentarles a dos personas con mucho bagaje en este tema. La licenciada Elsa Morales es una trabajadora social especialista en Derecho de Familia, con experiencia de 30 años en el sector salud, en hospitales de alta complejidad. Desde hace 10 años hace parte del equipo multidisciplinario del programa especial del Hospital Universitario San Ignacio. Además hizo parte de la investigación que se realizó junto con la Universidad Javeriana sobre la espiritualidad en los pacientes que viven y conviven con VIH-Sida, pertenecientes al programa del Hospital Universitario San Ignacio. Y nuestro segundo conferencista es el doctor Luis Horacio Corral, químico farmacéutico de la Universidad Nacional, experto en VIH con 16 años de experiencia en atención farmacéutica, máster en VIH-Sida, director científico y docente de diplomados en la patología de VIH en la Universidad FUCS Bogotá desde el año 2014, integrante de Centros de Investigación de Nuevos Antirretrovirales, de Asistencia Científica IPS e Infectoclínicos IPS, y asesor en la estructura del proceso de adherencia terapéutica en Vida Medical IPS Bogotá. Licenciada. Buenas tardes para todos. Tenemos 15 minuticos cada uno, entonces nos toca como muy brevemente, ojalá podamos abarcar los temas que se requieren. El tema de la adherencia al tratamiento antirretroviral supuestamente o debería iniciar con una muy buena asesoría pre y post-prueba. Sin embargo, como nosotros no conocemos cómo llegan nuestros pacientes al programa, de acuerdo a la información que haya recibido anteriormente, es importante que todo el equipo de salud que conforma el programa sea un equipo altamente calificado, desde el señor vigilante, el guardia de seguridad, la persona que los atiende en la recepción y todo el equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que la intervención que se realiza con cada uno de estos pacientes, el momento de verdad que es en su primera cita, depende mucho de cómo es ese primer contacto con el programa. Yo diría en tantos años que tengo experiencia que es un momento de verdad y es un momento donde se requiere, aunque tengamos o las personas que en el diario vivir sean profesionales o no lo sean, ya conocen o ya hay más información en el tema del VIH. Sin embargo, a cualquier persona que reciba un diagnóstico de estos, pues es un diagnóstico que le impacta. Ahí tiene que ver mucho también todo lo que el conocimiento que tienen o el estigma que genera una sociedad que no se ha educado en el tema, y eso lo tiene presente la persona cuando llega al programa. Por lo tanto, si llega y encuentra las personas que los atienden con amabilidad, con conocimiento, sin que exista una barrera de ingreso, barrera de acceso al programa, inmediatamente ya saltamos un paso gigante para la adherencia del paciente. La empatía, la comunicación asertiva y la empatía son fundamentales. Primero, en una comunicación muy clara con el usuario
y la empatía es ponernos en el zapato. En nuestro programa aproximadamente hay 2.500 pacientes, el 90% son laboralmente activos. Entonces, no es fácil para una persona que está cumpliendo sus jornadas laborales, que nunca en su mayoría había asistido a consultas médicas, de un momento a otro, con un diagnóstico de estos, tener que enfrentarse a los permisos laborales. Ahí empieza el primer obstáculo que ellos tienen, porque antes ya han tenido que solicitar permisos para las asesorías pre y posprueba y la consulta médica, la toma de laboratorios. Entonces, es importante ponernos en el zapato de ellos y explicar siempre y tener el equipo muy bien conformado. También en el equipo de salud es importante las formaciones en cómo manejar los conflictos, porque es una población que ya viene cargada desde sus empresas, desde sus familias, desde su aspecto personal, de su diario vivir. Entonces, cómo manejar las situaciones, y a veces en los programas se nos olvida que tenemos o que es importante capacitarnos constantemente. Así sufrimos menos los que trabajamos y nos enfrentamos en algún momento en un conflicto, y también el paciente se ve beneficiado porque él sabe que le van a dar un buen manejo o comprende que le va a dar un buen manejo al momento que esté viviendo en ese sentido. Es importante dentro de la primera consulta, sobre todo para las entidades que nosotros, como en mi caso, en nuestro programa, no dispensamos medicamentos. Entonces, que a la persona que llega se le explique en qué consiste el programa, cuál es el funcionamiento, la EPS qué papel juega en la autorización de exámenes, en toda la parte de pruebas diagnósticas, y la empresa dispensadora de medicamento, cuál es la secuencia de entrega de medicamentos, para que ellos tengan claro cuál es el proceso, y también que tengan presente que en cualquier momento que se presente una barrera de acceso, tenga alguien del programa a quien puedan acudir. Siempre, aparte de que el paciente llega a la primera consulta, es importante cuando pasa por el equipo multidisciplinario revisar como los temas, si le quedó claro qué son los CD4, qué es la carga viral, cuál es la importancia de que esta carga viral permanezca indetectable, que sepan también que la vida sigue y que el VIH no les impide para ser padres. Siempre recalcar la importancia de tener el virus controlado. Entonces, cuando nosotros que no somos médicos podemos encontrar algunos vacíos en los pacientes, tenemos la capacidad, por el entrenamiento que tenemos, de despejar las dudas que tengan los pacientes, aclararlos con otro idioma, con otro lenguaje, y eso hace que el paciente también sienta seguridad, porque comprende que todo el equipo de salud tiene conocimiento del tema del VIH. Es importante, dentro de las primeras valoraciones, identificar los factores de riesgo para la adherencia al tratamiento. Entonces, cuando tenemos ahí al paciente, tenemos que revisar si existe algún tipo de violencia intrafamiliar, si hay alguna persona que consuma drogas, y especialmente qué tipo de droga. No es lo mismo una persona que consuma marihuana, depende también con si es diariamente o con qué espacios, o como hemos encontrado personas que trabajan y tienen alguna adicción al bazuco sobre todo, y esto es importante realizar una intervención y prender las alarmas muy rápidamente para poderlos ayudar. También tenemos un factor muy importante, y es las jornadas laborales que tienen los pacientes, especialmente ahorita con la pandemia que cambió todo. Muchas personas perdieron los empleos, cambiaron, y encontramos personas profesionales que se encuentran trabajando de domiciliarios de 6 de la mañana a 8 de la noche, sábados, domingos. Entonces, personas que en algún momento se reunían 3, 4 compañeros para pagar un arriendo,
Ahora con la pérdida del trabajo, entonces tuvieron que separarse, muchas personas migrar para los municipios, que ese es el otro momento que tenemos que tener presente, y es cuál es el lugar de residencia del paciente. No es lo mismo, si es duro para nosotros que vivimos en la ciudad, ¿cómo será para las personas que viven en los municipios o algunos pocos que no quieren tratarse en otros departamentos? Es importante tener claro esto para buscar la mejor estrategia y la mejor alternativa. Se llega a un consenso con el médico, con el paciente, a ver si se puede espaciar un poco más la consulta. Está también la pérdida de empleo. Arriba esa imagen mostraba es el exceso de trabajo, pero también el que tristemente queda desempleado, entonces no tiene con qué pagar su arriendo, no tiene cómo llegar a las consultas. Su prioridad en estos momentos no sería tomar la terapia antirretroviral ni asistir al médico, porque necesita conseguir el dinero, trabajar en el diario vivir, en lo que sea, en el rebusque, como ellos le llaman. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Y la persona que uno observa que no tiene interés, como que pues es, no sé, me da lo mismo si tengo VIH, si no lo tengo, eso uno lo puede evaluar en la primera consulta. Entonces, son personas que requieren mayor atención para ser intervenidos y depende. Entonces, en el equipo es importante, cada uno de los miembros del equipo es supremamente importante, la enfermera, el químico, farmacéutico, la psicóloga, psiquiatría, nosotros que contamos con psiquiatría. Entonces, depende el caso con el que nos encontremos, nosotros podemos priorizar una atención como esta. Hay una población muy importante en la que tenemos que tener mucho cuidado y son las mujeres en embarazo, las mujeres que llegan. Siempre es importante revisar muy bien con quién vive y que la materna lleve una persona quien va a ser su red de apoyo durante el estadio. Generalmente a nosotros nos llegan las mujeres por pruebas, por tamizaje durante el embarazo. Entonces, si para nosotros, para el común denominador, es un diagnóstico que impacta, pues mucho más en una materna, que es la persona que piensa en un momento, bueno, no soy yo y ahora mi hijo van a ser con VIH. Entonces, tenemos que estar muy preparados con 8 ojos encima y estar pendiente de la red de apoyo por si en algún momento no se llega o se llega a presentar algún inconveniente en la asistencia, podamos tener a dónde recurrir con ellas. Las maternas, hay la Fundación Planeta Amor que anteriormente, solamente hace muchos años veía solo a los niños que estaban con el diagnóstico de VIH. Ahora, como ya cambió, digamos, ya no nacen niños, muy pocos, es muy triste cada vez que nos llega un niño con el diagnóstico. Esta fundación apoya a las maternas desde su embarazo, en la gestación. Es una muy buena red de apoyo, se llama la Fundación Planeta Amor. Ha sido un éxito porque a veces, pues, si las mujeres no tienen una persona, un familiar, un amigo que las apoye, ahí están ellos. Nos ha tocado, pues, tomar a veces medidas, cualquier medida que nosotros podamos tomar con las maternas para prevenir el riesgo de la transmisión materno-fetal es, mejor dicho, es poco y tenemos que siempre estar alertas. Tanto en las anteriores, cuando se identifican los riesgos para la adherencia, lo que mencioné anteriormente, es importante, o una estrategia que nosotros usamos en el programa es que siempre que vaya a la consulta con el médico, el paciente pase con trabajo social. Entonces nosotros lo que hacemos es revisar si en realidad el paciente cumplió la cita con psicología, si el paciente mejoró su red de apoyo. Es como un hilo que podemos, no se nos pierda el paciente de vista. Entonces, son poblaciones que están ahí a la mira de todos nosotros.
Tenemos también los niños que tristemente ingresan al programa. Entonces, es urgente siempre verificar con quién llega. Si llega con la mamita, es importante verificar la adherencia de la mamita, mirarle la red de apoyo, utilizar también los servicios de Planeta Amor, porque hay algo muy duro para las mamitas, y es suministrar el tratamiento antirretroviral. Entonces toca verificar que el bebé esté recibiendo la dosis que es y la cantidad que es, porque si no, no va a llegar a buen término cuando llegue al control. Y además es muy estresante, muy estresante. Entonces, cualquier ayuda que le demos a estas mamitas, una manito, va a ser, se va a beneficiar ella porque va a sufrir menos y se va a beneficiar el bebé. Entonces, ahí está Planeta Amor. Ya cuando están las intervenciones, ya después de que eso, lo que hablé antes es sobre todo en el recorrido del paciente del ingreso al programa, pero cuando el paciente es adherente y el paciente pierde la adherencia o no logró la adherencia al programa, entonces el médico generalmente, si identifica hay factores que sean más emocionales, remite directamente a psicología o a psiquiatría. Y si no logra ver en la consulta, pues remite a trabajo social, que ahí se hace la evaluación, se revisa y de ahí se van identificando los factores por los cuales el paciente no ha sido adherente o perdió su adherencia, y buscar alternativas junto con el paciente, cuáles son las posibles alternativas y mirar en qué podemos ayudarle. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo, y prender las alarmas en poco tiempo cuando llega una carga viral baja. A veces no le tomamos no le ponemos cuidado como a una carga viral pequeña, las bajas viremias, pero ese es el comienzo a una pérdida de adherencia. Sí, definitivamente, y hay muchos pacientes que son, y no lo mencioné, pero sí es importante, los pacientes que estamos nosotros notando, y ha aumentado muchísimo el deterioro cognitivo. Estos pacientes hay que ponerles mucho cuidado, y desde el inicio como que decirle al paciente, oiga, mire, si en algún momento de la vida o del transcurso va teniendo olvidos, siente que se está volviendo distraído, es importante que se lo informe al doctor, importantísimo. Bueno, y para con eso se puede actuar de manera rápida. Muy rapidito, quería comentarles, este es un compromiso de adherencia que no es un acto represivo, sino al contrario, es algo que a los pacientes les gusta mucho, y es poder plasmar cuál ha sido la falla en su tratamiento, para que no haya sido adherente, y cuáles son los compromisos que llegamos. Y generalmente ellos tienen muy presente ese compromiso, y cuando vuelven con su carga viral indetectable, damos por cerrado. Es muy bonito cuando no se hace de manera represiva. Este es una firma que parece tonto, pero no lo es, cuando el paciente se pasa a atención bimestral. El paciente se siente, primero lo felicitamos porque fue adherente a su tratamiento, porque es un paso más, un logro, un peldaño más que sube, y se anima a que siga cumpliendo con todas las indicaciones, con lo que lleva, todo lo que ha hecho muy bien para mantener su calidad de vida, e informarnos siempre alguna eventualidad que se le presente que pueda hacer perder su adherencia. Entonces, eso les gusta mucho, los motiva mucho a los pacientes. Tenemos ya por último un centro de escucha. Esto salió de la investigación que se realizó con la Universidad Javeriana, con un grupo de pacientes que viven con VIH. Ellos, digamos que quisieron que tuvieran un espacio para ser escuchados diferente a una cita por psiquiatría o psicología. Entonces, ahí se hablaba mucho de lo que esconde el corazón, y son espacios donde en realidad pueden hablar lo que está muy oculto en su alma, que les causa, si sea un paciente adherente, pero que tienen ese dolor y ese peso, y es un espacio que nos ha funcionado. Es un funcionario altamente calificado en la escucha, y uno en realidad observa en el paciente cómo se descarga
y encuentra un alivio para lo que le estaba causando esos secretos que tenía en su corazón. Muchas gracias, no puedo hablar más. Gracias a todos ustedes. Esperemos que nuestros pacientes siempre sigan siendo o que logren ser felices con este diagnóstico, que si los acompañamos, muy probablemente así va a ser. Gracias. Buenas tardes con todos. En primer lugar, yo quiero agradecer a todo mi grupo de profesionales, médicos y el grupo de apoyo. Definitivamente es una coordinación que llevamos bastante buena, tanto en la parte profesional como en la transdisciplinariedad que ya ellos conocen en lo que estamos haciendo, y estamos enfocados en un solo objetivo. El mismo objetivo que tienes tú, volver los pacientes, reintegrarlos a la adherencia, que no es tan fácil. Y nosotros, con la variedad tuya, nosotros solamente estamos haciéndole énfasis más en los pacientes no adherentes, aunque no descuidamos los adherentes que en algún momento se pueden volver o tener un rasgo de no adherencia. Por lo tanto, el objetivo es basado en lo que se llama estratificación del paciente. Estamos estratificando. ¿Y qué es estratificar? Es mirar realmente cuál es la condición que lo vuelve no adherente, y de acuerdo a esa condición nosotros optimizamos el profesional del grupo de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente, su problema de no adherencia, por ejemplo, son problemas neurocognitivos o problemas psicológicos por X situación, el paciente va a ser visto por el psicólogo. Si necesita psiquiatra, se va por psiquiatría. Y el mismo psicólogo lo va a llevar hasta que nos diga a los 2 meses con una nueva carga viral si logró estar indetectable o no. Si es problema de educación en el manejo de los medicamentos, el químico farmacéutico. Si es un problema social que él tenga, X, pero se va a optimizar el rol del profesional. Todos los pacientes por el tiempo voy a pasar a esta diapositiva. Entonces nos basamos en un sistema que es a través de la conveniencia, la interdisciplinariedad y el seguimiento. Es decir, evaluar los factores que afectan la adherencia. Realizar acciones dirigidas a través del grupo de apoyo, interdisciplinariedad y seguimiento, verificar el cumplimiento de esas acciones. En eso nos basamos y esa es la estratificación. ¿A qué nos ayuda? A planificar, a gestionar mejor la atención a los pacientes, a optimizar la atención al grupo de apoyo e integra más al grupo de apoyo. Ejercer acciones proactivas, anticipa cuidados sobre grupos de pacientes, evita admisiones y readmisiones hospitalarias y mejora el proceso de adaptabilidad al tratamiento. Es una buena herramienta de trabajo y mejora la adherencia. Nosotros hemos fijado varias variables. ¿Y para qué fijamos variables? Esas variables van a llevar una calificación. Entonces, si nosotros vemos entre las 10 preguntas de los aspectos psicológicos, hacemos 10 preguntas y calificamos. Y de cada grupo, o de cada rol, nosotros hacemos preguntas y sumamos. Y de acuerdo a la suma que nos da, los clasificamos en pacientes de bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo. De alto riesgo, entonces tiene que tener una puntuación muy grande. Nos dice ese paciente hay que intervenirlo inmediatamente. ¿Y cuál es el cambio de estrategia con relación a lo que se venía haciendo? La parte educativa. Debe haber un método educativo y estructurado y validado con el paciente. Yo no tengo por qué de llegarle a decir, a improvisar en la consulta, sino que ya tengo un cuestionario en la cabeza en donde yo me dirijo y ya un cuestionario realmente estructurado, en donde yo llegue a enfocar realmente cuál es el problema de la adherencia. Una historia clínica que lleve toda la información. Una estratificación, como les digo, un paciente experto va a ser nuestro final, un trabajo horizontal basado en el equipo y un equipo interdisciplinario. Se realiza conciliaciones farmacéuticas
y una terapia supervigilada. ¿Qué es eso? Si el paciente vemos que necesita, después de haber tenido ya un refuerzo en de la adherencia por todo el grupo de apoyo y no ha logrado todavía volverse adherente, lo sometemos a terapia supervigilada. ¿Qué es eso de terapia supervigilada? Pues entregarle medicamentos solo se puede cada día o cada 8 días o cada 15 días. ¿Quién da ese concepto? Lo da el grupo de apoyo, pero apoyado también de la Junta Médica, en donde están 10 médicos y me dicen, sí, esta historia de ese paciente, él merece que sea cada 15 días o que sea cada mes o que sea cada 8 días o en casos especiales nos ha tocado diariamente. ¿Por qué? Porque son pacientes que no han tenido todavía la concepción y además de eso, cada visita que va a ser presencial, la primera visita, nosotros le reforzamos toda la adherencia. Cuando él va a reclamar a los 8 días otra vez medicamentos, uno del grupo de apoyo le refuerza adherencia. Puede ser el psicólogo, puede ser el químico, puede ser cualquiera del grupo. Es decir, estamos entregando con educación reforzada. Eso es lo que vamos haciendo. Finalmente va a ser un paciente experto, me quiero pasar a esto. Entonces el inicio se da cuando llega a la Junta Médica y en la Junta Médica dicen, este paciente reúne las condiciones para someterlo al comité de adherencia. Le nombramos un comité, un nombre muy bonito que se llama Vida. Entonces pasa a comité Vida y ahí presencialmente asiste el paciente y nos cuenta todos los problemas que él tiene. En ese momento nosotros tomamos la determinación de derivar el paciente y estratificar. Entonces dice, este paciente lo va a hacer el compadre de él, cualquiera del rol del grupo de apoyo, y le hace seguimiento. Pero ese seguimiento tiene que quedar evidencia. Ese seguimiento tiene que quedar evidencia en la historia clínica y nosotros vamos dando cuenta. Y finalmente vamos a llevar indicadores a los 2 meses. ¿Por qué a los 2 meses? Porque a los 2 meses, a los 3 meses, a los 2 meses se solicita nuevamente para clínicos y vemos qué progreso ha tenido. Estamos acompañados tanto de un comité de vida como de un proceso de terapia supervigilada. Y finalmente, entonces, aquí están las calificaciones de cada variable, vamos sumando, y estos son los resultados. Hemos tenido ya unos resultados con el anterior proceso que llevábamos en asistencia científica. Por pandemia hasta ahora volvimos otra vez en infectoclínicos y lo estamos reanudando. Pero fíjese que cuando nosotros iniciamos con 47 pacientes, logramos, ¿sí?, que la carga viral menor de 200 copias se obtenga en 21 pacientes, es decir, en el 44.7%. De pronto vemos que es casi la mitad que logramos volverlos adherentes, pero es que son los pacientes más no adherentes que tiene la institución, que no es tan fácil. Sin embargo, hemos logrado esto. Y de ese 21%, son el 62% indetectables. Y el 30%, 35% son entre 20 y 200 copias por mililitro. Es un proceso que nos ha dado resultado, ya con evidencia, con indicadores y solo fijándonos en el paciente no adherente. Obviamente, como le digo, la intervención de todo el grupo es especial aquí. Todo el mundo tiene que hablar de eso y captar los pacientes. Entonces tenemos un protocolo completo, tenemos información sobre parámetros de inclusión y exclusión. Como tú dices, por ejemplo, pacientes que no pueden ir, definitivamente se los tratará de otra manera, pero los pacientes generalmente el 90-95% pueden ir. Lo que pasa es que sacan disculpas cuando son no adherentes, pero el que quiere ir, tenemos pacientes que llegan hasta de otros pueblos a pie cada mes y van y reciben su medicamento. ¿Por qué un paciente que tiene recursos no puede ir? Entonces, él puede ir con su familiar, él puede ir con su pareja y entre ellos compartimos su experiencia y nos cuenta cuál es el problema de la no adherencia. Basados en eso trabajamos. Es un método muy bonito, es un método de estratificación que espero tener buenos resultados. Ojalá en 6 meses saldrían los primeros resultados de los primeros pacientes de este nuevo ciclo, porque ya vamos para el segundo ciclo
y creo que es un método que nos ha dado muy buen resultado. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Leonardo Arévalo, presidente de sesión. Quiero mostrarles la importancia que hay con respecto a estas sesiones de intervención en la cual nos evidencian la gran calidad de las actividades del grupo interdisciplinario, donde podemos evidenciar que no simplemente es una consulta, sino que se tiene todo un plan. Lo que hizo la doctora Elsa y el doctor Luis Horacio fue mostrarnos el impacto que tienen sus consultas en los diferentes profesionales, y en ese mismo ámbito vamos a continuar en esta sesión.